Entrá y conocé nuestra plataforma enganchaterock.com. Notas, entrevistas, columnas, podcast. enganchaterock.com. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltos y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. De la importancia también de los artistas en estos años, por ejemplo, de tratar de ser como una especie de mapa con respecto a lo que estaba pasando. Por ejemplo, una canción muy recordada y un hit, Homero de Viejas Locas, por ejemplo, contando Sí. la vida de un obrero. Sí, que no lo pusimos en la lista esa que estuvimos armando hoy, una lista de esas que hoy surge alguna cuestión, digamos, como una efeméride, y siempre a alguien le surge armar alguna playlist en Spotify o en alguna plataforma virtual para compartir con otros y con otras. Y en este caso es una canción que por lo menos a mí se me escapó, no sé a vos, pero mientras tanto, bueno, a vos evidentemente no, porque recién lo recordaste, pero lo que me pasaba era que mientras intentaba recordar canciones y artistas, no me podía salir de diciembre del 2001, entonces si encontraba alguna que fuera del 2002, 2003, trataba de buscarle la vuelta para justificar su presencia en la lista, ¿no? Y lo mismo me pasaba con canciones anteriores, creo que Homeros del 99, por ahí. Claro, bueno, sí, por ejemplo, Dientes de Cordero, de Los Piojos, desde el año 2003, se publica en el año 2003, pero claramente inspirada en 2001, 2002, bueno, también en los 90, la escuela no abre, cierra el hospital, como un estado de desidia absoluto. Uh-huh. Sí, y muchas bandas de lo que hoy se denomina en general rock nacional, pero que tiene muchos subgéneros en su interior y que representan muchas identidades y corrientes, en los 90 ya planteaban una suerte de resistencia a lo que hoy también llamamos neoliberalismo, pero que en ese momento no formaba parte del sentido común de toda la población, ¿no? Se hablaba muy mal del menemismo, de la clase política, o de ciertos sectores de poder dentro de nuestra sociedad, pero no se identificaba del todo quién tenía los hilos del poder en ese entonces, ¿no? Se personificaba el poder en quienes formaban parte del poder ejecutivo, del legislativo, de la clase política. Y en ese sentido, las bandas de rock nos daban muchísimas pistas para tratar de darnos cuenta, bueno, dónde residía el verdadero poder y de qué manera ejercían o utilizaban el aparato del Estado para ejercer ese poder, ¿no? En los 90, buena parte del poder empresarial, no solo nacional, sino también extranjero, cooptó el partido político popular más grande de este país para llevar adelante su segunda etapa de instalación del neoliberalismo en la Argentina. Como ustedes lo dijeron al principio del programa, ¿no? El neoliberalismo se puede decir que arranca con los planes de Martínez de Hoz como ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar y se consolida o amplía ese plan en la década de los 90 con las privatizaciones, con la convertibilidad, con la reciprocidad de las inversiones que alentó mayores importaciones y menor producción nacional, con la mayor parte de nuestra clase obrera en la calle y sin poder acceder a otra oportunidad de empleo, con el achicamiento de las posibilidades del Estado para atender las necesidades de las mayorías, un montón de características que empezaron a excluir a nuestra sociedad y que el rock, a través de sus distintas bandas, iban expresando en sus letras. Hay innumerables canciones
de La Renga, de Bersuit, de Ataque 77, de Los Piojos, del Otro Yo, de 2 Minutos, un montón de bandas que empiezan a mostrar cómo se estaba viviendo esa situación en las barriadas populares y cómo se vivía en la vida cotidiana de millones de argentinos y argentinas, ¿no? En los géneros musicales siento que la música popular, en el caso de la cumbia o de otros géneros, llega después que en el rock, ¿no? Damas Gratis siempre lo dice, Pablo Lescano decía, yo quería que en la cumbia se cantaran canciones como las que se cantaban en el rock, de cosas que vivimos en las villas y en los barrios, en vez de andar cantando solamente de amores fallidos o frustrados, ¿no? Bueno, sí, un poco, es que un poco van de la mano aquella denominada cumbia villera con también el denominado también de manera peyorativa rock barrial o rock chabón. Digo, más allá de que si musicalmente era más rock and roll o blues o punk, o bueno, ya nos vamos, o cumbia, había cierta temática común del paisaje urbano y los paisajes barriales de aquella época. Ya escuchamos, bueno, El Pobre, Ataque 77, El Ciruja es una canción hermana que, bueno, habla en primera persona de la vida de una persona que vive en la calle, que juntando lo que puede. Y también algo que ya mencionamos, quizá Bersuit es el mayor exponente, pero bueno, acá me anoté una canción también del disco Radio Insomnio, Ataque 77, que se llama Nuestros Años Políticos, que Nuestros Años Felices, que justamente habla del descreimiento de la política. Bueno, una parte casi el estribillo dice, con políticos necios, perdiendo tu tiempo, perdiendo mi tiempo. ¿Para qué piensan ellos si en mí no piensan jamás? Exactamente. Como que bueno, no... Uno piensa porque son, como vos decías, quizá lo que se creía que manejaban solamente todos los hilos, pero no había una reciprocidad para con el pueblo. Y bueno, la cosa estaba complicada. Algo que se nos pasó también de los 90, indultados también de Capanga, se me ocurre a mí una canción dedicada al gobierno de Menem debido a algo que había ocurrido, que quizá también pasó de largo en aquellos años, que fue haber indultado, haberle perdonado las penas a los dictadores de la última dictadura. Algo que si lo enlazamos con el 2x1 de 2017, no pasó porque hubo una gran movilización popular que le dijo no a que se le reduzcan las penas a culpables de delitos de lesa humanidad, ¿no? Si bien es terrible, claro, esa decisión de la justicia en 2017, como también en los 90, la respuesta del pueblo fue otra en estos años, y nada, me parece algo interesante para tener en cuenta. Sí, lo que pasa es que por ahí el menemismo arranca con una suerte de promesas falsas que lo llevaron a ganar las elecciones, ¿no? Revolución productiva, salariazo, para obtener el voto masivo y popular y derrotar el alfonsinismo saliente, pero además con propuestas de reconciliación nacional debido a eso, al efecto que habían tenido los levantamientos militares en los últimos años de Alfonsín, ¿no? O sea, de alguna manera responder y complementar las leyes de obediencia debida y punto final, indultando en vez de juzgando, ¿no? Menem hizo una vuelta de página, un borrón y cuenta nueva, porque el hito del gobierno de Alfonsín, si se quiere, es el juicio a las juntas, y Menem hace todo lo contrario para obtener de un modo u otro cierto consenso con sectores de poder de nuestra sociedad, en este caso de los militares, ¿no? Que no haya ningún tipo de levantamiento al principio. Y después va buscando consenso social con medidas económicas que respondan al shock de la hiperinflación. Y esas medidas, si bien pueden ser discutibles, tuvieron mucho consenso dentro de la sociedad y es algo que lo aprendimos muchos años después. Menem pacta una reforma constitucional con la otra fuerza política más importante, con la Unión Cívica Radical para el 94, y en el 95 gana una elección nuevamente, lo que le dio 4 años más de nafta. Y Menem no se fue por la puerta de atrás, se fue perdiendo una elección en el 99, por lo tanto fue muy difícil contrarrestar la cantidad de reformas y de transformaciones que se impulsaron desde ahí. De hecho, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Gran parte de las medidas de corte neoliberal que se adoptaron en los 90 no se han revertido al día de hoy, pese a haber tenido vientos favorables en décadas siguientes, ¿no? Tanto vos como yo y mucha gente que comparte acciones cotidianas con nosotros,
hemos formado parte de las transformaciones del 2003 hasta ahora, y hay muchas cosas que no han podido revertirse porque forman parte de una matriz muy fuerte dentro de la estructura estatal, que va a ser muy difícil de cambiar también, ¿no? Son transformaciones que se instalaron y que es más difícil revertirlas que discutirlas. El modelo de privatizaciones, si bien hoy tiene mayor participación estatal en muchas de sus figuras, sigue siendo la norma, ¿no? Nadie imagina hoy en día servicios públicos brindados por el Estado respecto a los domiciliarios. Hay participación estatal en empresas como la del agua, ¿no? AISA. O hay participación estatal en empresas que brindan energía como YPF, pero no hay propiedad estatal de parte de todas esas actividades. Sí, hay experiencias como el caso de Aerolíneas Argentinas y muchas otras que se pueden enumerar que han sido recuperadas por el Estado, pero el modelo de fondo no ha logrado modificarse. Y eso en los 90 tuvo un consenso tan fuerte que intentó consolidarse a partir del 99 con De la Rúa. El pueblo le dijo que no a todo ese modelo, pero lo que prosiguió a lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001 respondió más a las necesidades inmediatas de nosotros como sectores populares que a la gran estructura que sostiene al país funcionando, ¿no? Se buscó a partir del año 2002 y principalmente a partir del 2003 recuperar la posibilidad de que los argentinos y las argentinas obtuvieran ingresos que le permitan primero sobrevivir y después proyectar su vida individual y colectivamente, ¿no? Yendo un poquito más a lo que se vivía, cómo se vivía un recital, uno imagina, ¿no? Porque no tuvo la posibilidad de hacerlo. En el año 2001-2002 nos encontramos, para mí, esto es totalmente debatible, con, no sé si diría el mejor, pero quizás el disco más representativo de la música argentina en este aspecto, que es De la Cabeza, de Bersuit, publicado en el año 2002. Uno imagina que grabado ese recital habrá tenido lugar en el año 2001, el cual se percibe, no sé, a mí me da la sensación que se percibe un clima de época arriba y abajo del escenario, como que las voces que cantan las canciones, que aparecen, como un recital, como una manera de escape y también de descarga, que al preguntarle a distintas personas, bueno, ¿qué música te remite a esta época? Todos terminan diciendo, bueno, Bersuit con Señor Cobranza, ya lo escuchamos aquí como cortina, que bueno, es la composición original de Las Manos de Filippi. Bersuit la hizo popular y sufrió la censura del Confer, nada menos, y esto había sido en el año 1998 en el disco Libertinaje, que también incluía la canción Se Viene, con el estribillo Se viene el estallido. No sé cómo lo ves vos, qué reflexión te merecen estas obras artísticas. Sí, además el disco ese de Bersuit tuvo mucha vigencia, ¿no? Fue muy fuerte su presencia entre el 2001 y el 2002 y tuvo vigencia mucho más allá. Y después, respecto de los recitales, bueno, como lo dije hace un rato, yo tenía 13 años a fines del 2001 y empecé a salir a mi primera nocturnidad en el 2002. A los 14 años empecé a hacer mis primeras incursiones en la noche de la mano del rock and roll, ¿no? Empecé a ver bandas en ese tiempo. Y lo que caracterizaba a las bandas en aquel entonces, o por lo menos las que yo iba a ver, era una fuerte identidad con la autogestión, ¿no? Y eso también habla de lo que surgió después del 2001. Autogestionarse individual y colectivamente, ¿no? La única manera de sobrevivir era en redes solidarias, tanto en los barrios como entre organizaciones, instituciones, incluso cualquier grupo que quisiera proyectar algo, inclusive también en lo artístico, así como existían clubes del trueque para intercambiar distintos tipos de productos o muchísimas ferias en distintos barrios. También había formas de intercambio que estaban surgiendo en el ámbito cultural en esos tiempos y eso sostenía además lugares donde las bandas tocaban, más allá de lo que pasaba en Ciudad de Buenos Aires, que espacios como Cemento podían ser
los tradicionales para que una banda de rock empezara a mostrarse a un público más en general relacionado con ellos. Había muchísimos lugares acá en el conurbano y recuerdo la Fuente de Hurlingham como un lugar donde se podía llevar adelante un proyecto autogestivo desde lo cultural. En Moreno había un boliche que se llamaba Cuatro de Copas y que era también uno de los espacios para hacer cosas ahí. En San Miguel estaba la Casa del Pueblo, que hoy es el Centro Cultural Raíces, que eran los lugares donde las bandas iban a las bandas y los grupos de jóvenes identificados con el rock iban a buscar un escenario donde impulsar esas propuestas, ¿no? Entonces, en el mainstream, sí, estaba Bersuit, estaba Ataque 77, Los Piojos, La Renga, Los Redondos, que se estaban separando antes de que estalle el país. Había muchas bandas con las que como público nos identificábamos, pero también había una escena muy por debajo que estaba gestando toda una movida de autogestión y redes solidarias que siguió mucho más allá y que se relacionaba también de algún modo con nuestra identidad popular más festiva y en algún punto medio precaria y hasta autodestructiva. Siento que esa identidad que tiene mucho que ver también con el 2001 se terminó el 30 de diciembre del 2004 en Cromañón, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver que además de autogestionarnos y tratar de celebrar, teníamos que cuidarnos entre todos y todas porque el poder no nos cuida. Otra historia también trágica que, bueno, merecerá una reflexión más amplia en otra ocasión. Yendo a la ficción, voy a hacer una confidencia al aire, una confesión por así decirlo. La persona que me sugirió a mí antes del boom de Ocupas que la vea fuiste vos, y la verdad que... ¿En serio? Qué sí, bueno. Sí. Y la verdad que con todo el reestreno, también es... qué sé yo, se puede relacionar quizá Ocupas y Pizza Birra Faso también con esta... como si fuera una canción o un álbum de algún músico de la época, también mostrando el paisaje, contando quizás lo que la televisión no mostraba. También nosotros somos el conurbano y muchas veces se genera también como capital, está todo bien, conurbano atamos todo con alambre, aún reivindicándolo. Y bueno, la capital también tiene sus cosas y me parece que tanto Ocupas como Pizza Birra Faso también mostraron esa otra cara de la ciudad de Buenos Aires, también con sus conexiones al conurbano que no se veía en esa época. Sí, es cierto. Lo de Ocupas es un paisaje que podría relacionarse directamente con el 2001. Es una serie anterior a que todo estalle, pero de alguna manera anticipa eso. Y bueno, como todos saben, aunque no lo hayan visto, es la historia de un grupo de jóvenes que van haciendo su propio recorrido y su propia experiencia en la precariedad, en la marginalidad y descubriendo la manera de resolver solidariamente sus problemas en un contexto en el que no había posibilidades de estudiar, aunque uno de los chicos deja sus estudios, no había posibilidades de tener un trabajo estable y proyectar una vida, sino que todo se iba planificando día tras día. Y esa realidad formó parte no solamente de esa juventud, que de alguna manera no tenía más responsabilidad que mantenerse a sí misma, sino de muchísimas familias, ¿no? Resolver el día a día cotidianamente y de manera solidaria. En ese entonces, en los 90 y mucho más a partir del 2001, los comedores barriales en el conurbano bonaerense fueron resolviendo la necesidad más inmediata de la familia, que era comer todos los días, ¿no? Muchos de nosotros y nosotras en aquel momento comíamos lo mismo todos los días o salteado porque ya estábamos podridos. Yo, en mi caso, y a veces siempre me acuerdo con mi familia, ¿no? Éramos chicos y no nos dábamos cuenta, pero después de grandes sí nos fuimos interpretando cómo se daban las comidas en la familia, ¿no? Empezábamos una merienda a las 5 o 6 de la tarde y esa merienda se extendía hasta las 10 de la noche y nos íbamos a dormir con eso. Eso. Perdón, Bueno, pero me afecta, vos me acuerdo y es re jodido. Es difícil, ¿no? Sí. Es complicado. Y bueno, un parte también, retomando Ocupas, era eso también, más o menos crear comunidad entre 4 personas que en principio no tenían Claro. tanto en común. Bueno, las escenas que están comiendo, cocinando con lo que tenían a mano.
Sí, era así, era así. Yo me acuerdo que en mi casa por ahí se compraba una tortilla o dos. Cuando hablo de tortilla, es tortilla santiagueña, ¿no? La que se vende en la estación de tren, qué sé yo. Y en mi barrio había puesto de tortilla en todas las esquinas, o sea, toda la gente estaba buscando cómo salvarse, ¿no? Entonces, o se vendía tortilla, tortas fritas, buñuelos, bola de fraile, cosas así, ¿no? Que permitieran sobrellevar no solamente una especie de emprendimiento familiar, sino también que, bueno, si no te lo compra nadie, te lo terminás comiendo. Entonces, al fin y al cabo, o lo vendés o te sirve para zafar una comida con tu familia, ¿no? Y en mi casa a veces se compraba una o dos tortillas, que en aquel momento salía $1, y con eso íbamos tomando mate, y, y así se zafaba la merienda y la cena. O sea, con carpa íbamos resolviendo dos comidas en una cuando volvíamos de la escuela a la tarde, ¿no? Y ahora me acuerdo con esto lo que decían ustedes al principio del programa, ¿no? La medida del corralito de Cavallo es como lo que hace estallar por los aires un montón de cosas, porque permite que la clase media se sume a un sinfín de protestas que ya estábamos teniendo los más pobres, ¿no? Pero, claro, él permitía sacar 250 pesos por día del banco, y en mi casa entraban 250 pesos por mes. El corralito no nos afectaba. Mi mamá cobraba una pensión, mi viejo trabajaba en una fábrica y también cobraba muy salteado. O sea, la medida del corralito permitió que un montón de gente que estaba en la ciudad, en los centros urbanos más cercanos a Capital, empezaran a salir a la calle y empezaran a sostener esos cacerolazos que permitieron que el presidente de la nación se enterara de lo que estaba pasando hasta que finalmente renunció, ¿no? Y esos cacerolazos siguieron. Después, el 19 y 20 de diciembre, todas las noches, no sé si ustedes se acuerdan, en Capital se salía a cacerolear hasta que de alguna manera u otra el poder empezó a responder con su reorganización, ¿no? Incluso durante el gobierno de Duhalde las protestas siguieron, y así podemos seguir hasta Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que fueron asesinados en julio del 2002. O sea, fueron tiempos muy jodidos, ¿no? Hoy recordamos el 19 y el 20 de diciembre, pero si tuviéramos que empezar a hacer una suerte de cronograma, llegaríamos hasta el 25 de mayo del 2003 con un país hipermovilizado todos los días. Bueno, el famoso piquete y cacerola, de hecho es una sola. Yo recuerdo algunos especies de cacerolazos que, por lo menos acá en la zona donde vivo, en Pacheco, se hacían en auto. Capaz que no se concentraba, pero recuerdo, no sé, una vez a mi familia salir y bueno, recuerdo que era alrededor de la 1 o 2 de la tarde, y la gente de sus autos dando vueltas, golpeando la cacerola o lo que tenía a mano, reclamando por condiciones más dignas. Sí, era como la única forma de expresarse frente a la desorganización general, ¿no? Al no haber laburo en blanco, no había posibilidad de participar de un sindicato, ¿no? ¿A qué patrón le vas a reclamar que estás mal, ¿no? En ese momento, no perder la identidad de clase era como el objetivo de mínima. O sea, organizarnos con otros y con otras iguales a nosotros, con nuestros pares, para que en esa misma identidad no perdamos nuestros valores para después más adelante recuperarlos, ¿no? El objetivo de toda familia, entiendo que tenía que ver con que el país se normalice para volver a tener esperanzas de recuperar el laburo y la forma de llevar el pan a la casa todos los días, y después venía todo lo demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento fueron surgiendo cientos y miles de maneras de organizarse a nivel territorial, barrial, y alrededor de un montón de consignas y demandas, así como surgieron los comedores. En lo cultural, hoy hablábamos del rock y cómo sus letras representaban una realidad, pero también hay centros culturales barriales que surgieron en esa época y que fueron manteniendo viva esa identidad, ¿no? Las murgas, los espacios de encuentro para la creación también eran importantes para no dejarse llevar puesto por todo lo demás, ¿no? Porque además de morfar, necesitamos relacionarnos a nivel artístico, estético y cultural, para no perder
nuestra relación comunitaria, ¿no? Y muchas veces eso nos une antes que las otras cosas, ¿no? Vos decías, bueno, que yo te recomendé ver Ocupas en algún momento, y bueno, ¿ves? Nos empezamos a relacionar de manera amistosa a través de un producto cultural. Y hablando de productos culturales, quiero hacer mención de dos productos culturales sobre el 2001, uno pronto a estrenarse y otro que se estrenó hace unos años, pero quizá no es tan recordado. Estoy hablando de la serie Cartoneros, protagonizada por Luis Luque, y bueno, y un gran elenco de actores y actrices. Fue hecha en el año 2015, si mal no recuerdo. La vi hace unos meses y me parece que, sin tener ninguna verdad revelada, que muestra de manera interesante y relativamente profunda lo que fue previo al estallido de 2001, el estallido de 2001 y los años posteriores hasta 2005. Y sin ánimo de spoilear, algo que bien vos habías dicho, la cuestión organizativa. ¿Por qué? Porque la serie relata, más o menos, con tintes novelescos, cómo se va formando una cooperativa de cartoneros, de recuperadores urbanos, cómo van también adoptando ese nombre. Y hoy, 20 años después, para no desmerecer también la labor de los recuperadores urbanos, en Argentina, a diferencia de otros países, quienes están a la vanguardia en cuestiones ambientales relacionadas con lo urbano son las organizaciones de recicladores y recicladoras. En otros países del mundo parece que las luchas ambientales son cuestiones de sectores privilegiados, que en vez de preocuparse por cuestiones más inmediatas pueden pensar en el medio ambiente. Pero en Argentina quienes se preocupan por esto son estas organizaciones que reciclan cosas todos los días y que le están proponiendo a las empresas y al Estado formas nuevas de producir sin afectar el medio ambiente, sin generar basura extra, y recuperando cosas que desechamos y que en realidad se pueden reutilizar. Y este año se han presentado proyectos de ley en relación a eso y que tienen detrás a las cabezas de los compañeros y compañeras que están en estas organizaciones, y no es menor. Sí, exactamente, los cartoneros, los recicladores son hijos del 2001 y no es para destacar cómo se han sabido reorganizar. Y con respecto a una serie que está próxima a estrenar diciembre de 2001, basada en el libro de Miguel Bonazo, El Palacio y la Calle, que con una particularidad que a mí me llama la atención, en principio de manera prejuiciosa, que es que va a ser transmitida por Star Plus, pero bueno, teniendo en cuenta el libro en que está basada y que su director es Benjamín Ávila, que también dirigió Infancia Clandestina, me parece que habrá que verla y ver también qué visión tiene de lo que pasaba hace 20 años. Habrá que verla, sí, yo me enteré en estos días de la existencia de esa producción, no tenía mucha idea. También es cierto que falta ficción en relación a esa época de la Argentina. Hay muchísima producción documental porque nuestro país se destaca por analizar las cosas de esa manera y desde siempre, ¿no? Desde la década desde los 60 o de los 70, con la Hora de los Hornos, hasta el día de hoy, hay muchísima producción documental en relación a los problemas políticos, sociales y económicos de nuestro país. Pero en la ficción faltaba tal vez algunos aspectos, y que se esté desarrollando esto es para celebrar. Bueno, llegamos al final del bloque cultural sobre el 2001 y lo producido en esos años. Nos vamos a escuchar un tema musical, vamos a la tanda y ya venimos. Escribinos al WhatsApp de la radio 11 34 03 6769.
a través de las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter, @enganchate rock.